El impacto legal y comercial del aislamiento social. La pandemia del COVID-19 está causando fuertes impactos en el sistema financiero. El incumplimiento del pago de las obligaciones por parte de los deudores, afectados por la generación de sus ingresos, así como la reprogramación de un alto porcentaje en sus portafolios, tanto de personas o empresas, ya están generando una disminución de ingresos importantes. La reprogramación, como por ejemplo, que vienen haciendo las entidades financieras, otorgando periodos de gracia, postergando cuotas, convirtiendo deuda revolvente de tarjetas de crédito en deuda de cuotas de menor tasa, etcétera. Representa un alivio para los deudores, pero al mismo tiempo significa una reducción de ingresos para las entidades del sistema financiero. Algunos indicios de esta sería el declive real de la economía en diversas naciones, tanto como Estados Unidos, Gran Bretaña, inclusive China, o como también el efecto en la Unión Europea. El Perú no es ajeno a ello, como los 184 países afectados. La gente se vio forzada a trabajar desde sus casas, hoy no pueden ir a laborar a sus centros de labores. Quienes trabajan desde sus casas o son trabajadores autónomos no tienen la misma productividad, o los que no pueden trabajar, algunos reciben su salario, un porcentaje, o algunos nada. Por ende, es evidente que se estuvo poniendo en peligro la seguridad económica de las personas. Dicho esto, se tiene que considerar el efecto global de la crisis. En cuanto al impacto local, podemos visualizar la caída de la demanda interna en diversos sectores comerciales o de producción, como la reducción del turismo, que ocasionó la interrupción en el suministro que devienen en los efectos sobre la salud de la población. El gobierno peruano, el cual no fue precavido en sus políticas públicas previas, vienen tomando acciones en prioridad dentro del marco de proporcionar asistencia alimentaria a la población vulnerable, de trabajadores o hasta incluso migrantes informales o ambulantes que son de extrema pobreza y que sus recursos dependen del día a día. Otra de las acciones tomadas es potenciar a las pequeñas y medianas empresas, el uso de recursos como de la CTS, suspensión de pagos de créditos y pago de servicios. También se realizaron la asignación presupuestal a los gobiernos regionales y locales para garantizar el sostenimiento de alimentos, permitiendo el adecuado funcionamiento de la cadena logística y del ciclo económico en todo el territorio nacional, asegurando así la demanda de nuestra población. Definitivamente es indudable que no solo la economía peruana está o estará afectada con el COVID-19, pero con respecto al caso peruano, el PBI crecerá, pero a menor medida de lo esperado. Por otro lado, los más afectados son los trabajadores del sector informal, una gran parte de la población económicamente activa, debido a la cuarentena que vivimos, aunque no todo cumplieron a cabalidad las medidas correspondientes. A esto se suma hasta algunas decisiones como los subsidios generales, el bono económico a la población vulnerable, entre otros. Uno de los sectores como la agroexportación será limitada y la pesca también, ¿no? Vemos acá que se verá aplazado estos temas hasta posteriores meses a fin de que puedan cumplir con estas obligaciones. Podemos concluir que para el Perú el precio de esta pandemia está siendo alto, puesto que el gobierno peruano y sus políticas de Estado nunca previeron esta posibilidad, lo cual va a afectar económicamente a nuestro país. Impactos legales específicos del COVID-19. Las consideraciones legales e impactos iniciales se puede afectar la operatividad de sus negocios como producto del estado de emergencia, que son 14 días,
a partir del 16 de marzo del 2020 en el estado de emergencia, declarado por el Decreto Supremo 044-2020. PCM, Decreto Supremo que se declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del rebrote del COVID-19. Tenemos como impacto en el ámbito penal las medidas que restringen el ejercicio de derechos fundamentales durante el estado de emergencia, decretado que pueda acarrear a los infractores o a sus representantes, en caso de personas jurídicas, la comisión del delito contra la salud pública, tipificado en el artículo 292 del Código Penal, donde sanciona a quienes violan las medidas impuestas por ley o autoridades para evitar la propagación de esta enfermedad o epidemia o plaga. Gracias. Impacto en las importaciones, exportaciones y comercio exterior. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 3 del Decreto Supremo, el transporte de carga y mercadería para el ingreso de importaciones y salida de exportaciones al y del país no están comprendidos dentro del cierre de fronteras, señalándose además que las autoridades competentes adoptarán medidas para garantizar estas operaciones, al cual denota la voluntad de no afectar su fluidez. Mediante la resolución del ministerial número 0232-2020 del MTC, el 0102, complementada por comunicado número 014-2020, expedido por las autoridades portuaria nacional, se precisó que la disposición antes mencionada sobre las operaciones de transportes de carga, ya sea por vía aérea, marítima y terrestre. Protesto de los títulos valores. El protesto, como se entiende, es el medio por el cual se acredita en forma auténtica que el título valor no se ha pagado o tratándose de la letra de cambio que tampoco ha sido aceptada. Mediante resolución, la SBS número 1260-2020, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de marzo del 2020, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP-SBS dispuso que el plazo para realizar el protesto de los títulos valores que se encuentren en poder de las entidades sujetas al control de la SBS y cuyos obligados al pago domicilian en el Perú o cuyo protesto deba llevarse a cabo en Perú, se prorrogue por 30 días calendarios adicionales computados desde la fecha de vencimiento del plazo que legalmente existía para realizar dicho protesto. La resolución será aplicable respecto a todo título valor que al 11 de marzo del 2020 se encontraba con plazo vigente para ser protestado, pero que, como consecuencia del estado de emergencia vigente, no pudo ser protestado dentro de los plazos establecidos en el artículo 72 de la Ley de Título Valores, y que será extensible para todo título valor cuyo vencimiento del plazo de realización del protesto ocurra hasta el 30 de abril del 2020, inclusive conforme al anexo de la presente resolución. Gracias. El impacto en los mercados de valores. ¿Por qué es importante? Toda vez que la función principal del mercado financiero es facilitar la asignación de recursos en la economía y que este propósito se realiza a través de la interconexión de los agentes económicos, que son las empresas, y los ahorristas e inversionistas, quienes mediante la interacción de la oferta y la demanda de los valores contribuyen a la formación de sus precios. Actualmente en el mercado de valores local ha tenido caídas notables por el motivo de la pandemia, que es el COVID-19. Por lo que las empresas diversifican sus fuentes de financiamiento y regularizan todos los aspectos que permitan que las compañías sean vistas como viables y sostenibles ante los ojos de los inversionistas, ya sean nacionales e internacionales, de modo que también puedan financiarse por medio de los mercados de valores a tasas competitivas.